este texto. Segunda de Timoteo 4:8. Segunda de Timoteo 4:8. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿A quiénes son? A todos los que aman su venida. O sea que hay gente que no ama su venida. Amén. Pero todos los que estamos aquí, si no hemos quedado esta hora y hasta las 2 o 3 más o menos, hermano, es porque amamos la venida del Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor, que hemos aprendido muchas cosas hoy, Señor, y todo lo que tú tienes para nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos hables, Señor. Que tu palabra nos liberte, Señor. Que tu palabra nos consuele, Señor. Que tu palabra nos exhorte, Señor. Que tu palabra nos redarguya, Señor. Y ayúdanos, Señor, y danos la gracia, Señor, para ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, mis hermanos. Miren, el pastor Abraham dijo algo y que yo quiero recargar. Cuando hablamos de escatología y de los eventos finales, no es para que tengamos miedo. Por eso que ustedes ven que muchas personas no hablan de escatología. Porque cuando le hablan del libro de Daniel o del libro de Apocalipsis, cogen miedo y que yo no lo entiendo, demasiada cosa complicada. Y entonces vemos a Hollywood que te pone una película que dice el Apocalipsis, donde todo es destrucción, muerte. Pero no, Apocalipsis es revelación del Señor Jesucristo. Esa catástrofe es para aquellos que no aman la venida del Señor. Amén. Pero si usted y yo amamos la venida del Señor, no vamos a tomar miedo. Además, Apocalipsis dice 2 veces, en el capítulo 1, al principio, y dice en el capítulo 2, bienaventurados los que leen y guardan la palabra de esta profecía. Entonces parece ser que al decirlo 2 veces, el Señor está muy interesado que usted y yo estudiemos el libro de Apocalipsis y toda la escatología y toda la Biblia. Amén. Entonces, yo quiero explicar, antes de entrar en el tema que me corresponde hoy, hablarle un poco qué es la escatología o dónde está la base bíblica. La escatología tiene 3 etapas. Y la misma Biblia te dice cuáles son esas etapas. Apocalipsis 1:19. Déjeme decirle, hermano, que todo lo que el pastor Abraham y yo estamos enseñando es un resumen. Porque la escatología es bien amplia. Amén. Por eso que el domingo, después de la última conferencia, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Si usted tiene, vaya anotando ahí, no deje de venir y usted hace la pregunta que usted quiere ahí, con la ayuda del Señor. Les respondemos, y si no podemos, oramos juntos para que el Señor nos la revele. Amén. Ok. Apocalipsis 1:19 dice: escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de esta. Entonces la escatología es cosas que ya han sucedido, cosas que están sucediendo, y cosas que van a suceder. Por eso es que escatología no es el estudio del futuro. No, la escatología es el estudio de los eventos finales. ¿Y cuándo comenzaron los eventos finales? ¿O cuándo comenzó el tiempo final? Bueno, en el libro de Hechos, capítulo 2, el apóstol Pedro, cuando está dando su discurso, después del derramamiento del Espíritu Santo, él dice, refiriéndose a Joel, no están borrachos, estoy parafraseando, no están borrachos, sino que esto fue lo que profetizó Joel, que en los postreros tiempos, y estaba sucediendo eso hace 2000 años. Entonces, es decir, que los postreros tiempos empezaron hace 2000 años. Eclesiastés 1:9. Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Es decir, que lo que estamos viendo ahora y lo que estamos viendo después, ya lo vimos en sombra, o cosas que acontecieron en el pasado y son sombra y figura de lo que está ocurriendo ahora y ocurriendo después. Por eso que ustedes ven que el Señor Jesús enseñaba mucho con parábola,
¿Por qué? Porque con la parábola son cosas naturales para dar una enseñanza espiritual. Y la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, le dijo a los corintios, que lo que aconteció en el pasado, lo que le aconteció a Israel, es sombra, es ejemplo para nosotros, lo que habremos de vivir el fin de los tiempos. Entonces, grábese eso, escatología se compone de cosas que pasaron, que están aconteciendo y van a acontecer. Amén. ¿Y de dónde sale, hermano Domingo, la palabra escatología? Búsquenmela en la Biblia, porque aparecen personas que te hacen esa pregunta. Está en la Biblia, vamos a verla. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Y así ahora han surgido muchos anticristos. Porque por esto conocemos que es el tiempo, el último tiempo. ¿Cuándo estaba escribiendo Juan? Hace 2000 años aproximadamente. Entonces él le dice que ya es el último tiempo. La palabra último es la palabra escato en griego, que significa postrer, lo último, la última de la cosa, el estado final, etcétera. Eso es para cuando le pregunte, por eso es que tome nota. Cuando le pregunte qué significa escatología, ¿dónde está en la Biblia? Ahí está. Entonces logía es una palabra griega que significa estudio. Amén. Gloria a Dios. Entonces, yo les quiero hablar de las agujas de las últimas cosas. La segunda venida de Cristo y las diferencias con el arrebatamiento. ¿Por qué? Ustedes vieron la línea de tiempo que el pastor Abraham magistralmente explicó aquí, ¿verdad que sí? De ahora en adelante, todo lo que él y yo hablemos, ya usted mentalmente lo va a ubicar en un lugar. Ya ustedes saben cuándo ocurre el arrebatamiento, la pretribulación, etcétera. Ya lo saben. Ahora bien, ¿por qué la diferencia entre la segunda venida y el arrebatamiento? Porque resulta que hay muchas teorías. Y una de ellas es que dice que no hay arrebatamiento. Que la iglesia, otras dicen que el arrebatamiento ocurre a la mitad de la tribulación. Otros dicen que no, que al final. Otros te dicen no hay arrebatamiento, sino que la iglesia entera pasa por toda la tribulación. Y nos encontramos allá en la segunda venida pública. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Miren, todo es por revelación. Todo lo que el Señor nos da es por revelación. Y esto lo vamos a aprender ahora. Yo, compartiendo en una ocasión precisamente con el pastor Abraham y el pastor Ivo, llegamos a una conclusión de que muchas veces de escatología no se debe de discutir, hermano. Porque puede ser que usted esté discutiendo con alguien que tenga base bíblica. Y puede ser que yo tenga mi base bíblica. Y eso es lo que yo voy a tratar de explicar con la ayuda del Señor. ¿Cuáles son esos tiempos y cuál es la diferencia para que cuando lo veamos tengamos misericordia de aquel hermano que va para el cielo, pero no cree en el arrebatamiento? Porque puede ser que él tenga base bíblica para pensarle que no hay arrebatamiento. Y eso lo vamos a ver ahora. El tiempo de visitación. Miren, cuando Jesucristo vino la primera vez, hubieron muchísimas profecías que anunciaban su primera venida. Muchísimas. Yo conté la última vez que conté, más de 48. Profecías que hablaban de la primera venida del Señor. De hecho, las últimas 24 horas de Cristo se cumplieron un montón de profecías. Pero resulta que el pueblo de Israel no hizo caso a eso, no se preparó. Aún teniendo la palabra, aún teniendo la ley y los profetas, es más, tenía a los doctores de la ley. En una ocasión, Herodes, ¿se acuerdan cuando llegaron los reyes o los sabios? Que él mandó a buscar a los estudiosos y ellos le dijeron, pero ¿por qué ellos no fueron a ver si era verdad? Y ellos sabían, pero no hicieron caso. Y hoy en día pasa eso también. Hubo alguien, porque a mí me gusta mucho hablar de la escatología, hermano. Y alguien me dijo, pero ¿por qué tú hablas tanto de eso? Que yo no, que después... Yo le dije, hermano, ¿usted se quiere casar con Cristo?
¿Qué hace una muchacha, principalmente la muchacha cuando se va a casar? De eso es lo único que habla. Y comienza a verse las señales cuando comiencen a llevar la invitación. ¿Verdad que sí? Cuando comienza el padrino a contratar lugar, etcétera. Cuando comienzan los ensayos, es que ya es inminente la boda, ¿verdad que sí? Entonces, si usted se va a casar, usted quiere que le hable constantemente de cuándo va a ocurrir la boda. Y Jesús en una ocasión le llamó la atención a sus discípulos de los fariseos. Ustedes conocen de todas las cosas naturales, estoy parafraseando, pero no saben discernir los tiempos. Las señales de los tiempos. Y eso es lo que nosotros queremos en estos 3 días, que nosotros como que aprendamos un poquito a discernir las señales de los tiempos. Amén. Todo lo que dije se lo voy a leer ahora en la Biblia. Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, eso es Jesús. Versículo 42. Diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Eso es Jesús hablándole a Jerusalén, a Israel. Versículo 43, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Versículo 44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es decir, que cuando nosotros no conocemos el tiempo de nuestra visitación, estando escrita, puede ser que pase lo que dijo el pastor Abraham ahorita, que hay una cantidad de hermanos, gente salva, que van para el cielo, pero tienen que pasarse toda la gran tribulación, cuando de ahora pueden evitarse eso. Y eso que está diciendo el Señor Jesús, ustedes lo pueden ver en Mateo 24, aconteció en el año 70 después de Cristo, cuando Tito Vespasiano destruyó todos los edificios del templo. Amén. Entonces, Romanos 13:11. Y hacer todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros cuando creímos. Jesús allí le habló a los judíos. ¿Y Pablo a quién le está hablando? A los gentiles. Y si usted lee en el contexto, los versículos anteriores le dice de qué debemos librarnos. Miren, no hagan esto, no hagan aquello. Amén. Miren, lo que le dije al principio. Un hermano que va para el cielo, lavado con la sangre de Cristo, puede ser que no crea en el arrebatamiento. O puede ser que no crea ni siquiera en la segunda venida del Señor. O puede ser que él crea que a la mitad, como le expliqué. Pero ¿por qué sucede eso, hermano Domingo? Porque todos somos salvos, todos leemos la Biblia. Es que hay algo que se llama revelación. Que la misma palabra de Dios, no todos estamos al mismo nivel. Dígame algo. La Biblia dice en 1 Corintios 15 que Jesús al momento de ascender, habían más de 500 discípulos. Amén. Pero habían 70 que era lo que él enviaba a predicar. ¿Ustedes se están dando cuenta cómo va la cosa? Pero dice que habían 12 que eran sus apóstoles. Pero nada más habían 3 del círculo íntimo que les revelaba todas las cosas. Entonces no todos estamos al mismo nivel. El Señor quiere que estemos al mismo nivel, pero somos nosotros que a veces endurecemos nuestro corazón. La salvación a nosotros no nos costó nada, pero el conocimiento y la santidad sí tenemos que hacer un poquito de esfuerzo. Dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Si ustedes ven que falta mucha acentuación, fue que no hubo forma de yo ponerle la acentuación con esta máquina, hermano. Usted me la perdona. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. No me voy a detener mucho ahí. Entonces lo que el Señor le está diciéndole a Israel, es como decírselo a Pedro para que lo escuche Juan. Las cosas secretas, o sea, algo que no es revelado, oculto, que hay en la palabra, solamente es del Señor. No podemos indagar mucho. Ahora, hay cosas reveladas que sí nosotros debemos prestarle atención y buscar cuáles son esas cosas reveladas. Como por ejemplo, 1 Corintios 15, 51 y 52.
He aquí os digo un misterio. ¿Qué está diciendo el apóstol? Que nos está diciendo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo ahí? Del arrebatamiento de la iglesia. Ahí mismo él también habla de los turnos de arrebatamiento, él también habla en ese capítulo. Pero miren lo que él está diciendo, ¿qué es el arrebatamiento? Por eso yo no entendía, y el apóstol de mi apóstol, en una ocasión dijo, yo no voy a volver a hablar más nunca de escatología, porque algunos hermanos se pelean por esto, aquello, hasta que el Señor les reveló el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque ese punto muchas personas lo veían y a veces juzgaban a los hermanos. No, vamos a ver a la luz de la Escritura qué significa misterio. Misterio es una palabra griega, significa misterión. Misterio dice algo antes oculto y ahora dado a conocer por revelación divina. Amén. Es decir, que no todo el mundo entiende lo mismo, porque algunos no creen en el arrebatamiento y otros lo enfocan de otro punto de vista, porque es un misterio, y ese misterio el Señor te lo quiere revelar, pero esa revelación es por el estudio de la palabra y la constante comunión con Él. Amén. Ahora bien, ya, esa fue la introducción. La parte céntrica yo creo que es más corta. Miren, para yo poder explicar a ustedes, yo tengo que explicarles como yo creo que el Señor me explicó a mí cuál es la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida pública. Y como el Señor me lo explicó es, a través de la Escritura, primeramente mostrándome la tribulación y la gran tribulación. Entonces yo voy a hablarle un poquito de la tribulación y la gran tribulación a la luz de la Escritura. Y entonces a partir de ahí sí podemos, ustedes, es más, a medida que vayamos avanzando, ustedes mismos lo van a ver, la diferencia que hay entre los dos eventos. Amén. ¿Cuáles se quieren ir al arrebatamiento? Parece que ¿quiénes se van al arrebatamiento? Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Entonces, vamos a hablar primero de la semana 70 de Daniel. No voy a abundar mucho. El apóstol pastor, ay Dios mío, bueno, gloria a Dios, uno lo sabe. El pastor Abraham le dio una pincelada y él cuando vaya a hablar mañana de su otra parte que él tiene, va a hablar un poquito de eso también. La semana 70 de Daniel, ese es uno de los nombres que se le da a la tribulación y la gran tribulación. Cuando usted, y lo vamos a ver ahora, por eso es que tenemos que escudriñar las Escrituras, porque a veces no podemos perder. Pero ¿qué significa aquello? Pero me está hablando de la semana 70 y ahora me habla del día de Jehová, pero ahora me está hablando del día del Señor. ¿Y qué? No es lo mismo. Es lo mismo, lo vamos a ver ahora. La semana 70 de Daniel. Daniel 9, 24 al 26. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Eso es el ángel hablándole a Daniel. Y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y señalar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sigue diciendo, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Cuántas semanas van? 62, ¿verdad? Y después de 69 van. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundaciones, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Miren, Daniel está en oración por algunas visiones,
Y el ángel se le apareció para explicarle. Él quería saber cuándo, qué va a pasar con todo, con su pueblo, que viene en el futuro. Y entonces el ángel comienza a explicarle. Y mire, hermano, eso es tremendo. En la palabra de Dios aparece todo, hasta aparece cuándo venía el Mesías, hasta cuándo lo iban a matar. Lo que pasa es que a veces obviamos esos detalles y obviamos el punto y la coma y la tilde y nos perdemos de esa bendición. Entonces el ángel le está diciendo que cuando comenzaran a reconstruir el templo, después de los 70 años que duraron cautivos en Babilonia, hasta el Mesías príncipe. ¿Y quién es el Mesías príncipe? Jesús, el Mesías príncipe. Ahí van a haber en total 69 semanas, ¿cierto? Y dice, y después de la semana 62, o sea, después de la semana 69, se quitará la vida. Ahora la pregunta es, ¿por qué 69 semanas hasta ahora? Y la clave está, el versículo 24. ¿Por qué el versículo 24 podemos determinar si ya pasó la semana 70 de Daniel, si ya se cumplió? Bueno, porque ahí dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. ¿Cuál era la ciudad, la santa ciudad y el pueblo de Daniel? Israel. Ahora díganme una cosa, en Israel ya no hay pecado, ya no hay prevaricación. El 70% es ateo, para comenzar por ahí. Los otros se dividen como en 4 religiones. En Jerusalén está dividido en 4. Entonces, eso me dice a mí que cuando Jesucristo murió, cuando apareció, ¿verdad? En su primera venida, Dios le hizo así al reloj profético. Le puso una pausa. Amén. ¿Por qué? Para que usted y yo ahora entremos. Dice el apóstol Pablo que hasta cuando termine el tiempo de los gentiles, y los gentiles somos nosotros. Entonces, hay una semana que está faltando. Amén. Y dice, y vamos a seguir leyendo, en el versículo 27, 9:27, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es decir, que va a llegar un momento donde va a venir un personaje a ofrecerle paz y seguridad a Israel. ¿Hay paz y seguridad en Israel? Dicho sea de paso, primero tiene que enfrentar una guerra de confabulación. Entonces, hay una semana que está faltando. Esa es la semana 70 de Daniel, porque no voy a abundar mucho, ¿verdad?, para seguir con los otros detalles. ¿Qué otro nombre se le da a la tribulación y gran tribulación? El día de Jehová. Sofonía 1, 14 y 15. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. ¡Wow! Hay otro versículo que yo no lo puse, dice, hijo de hombre, ¿para qué desea el día de Jehová si es grande y terrible? Hermanos, eso va a ser terrible, la gran tribulación. Ahora es que tenemos que predicar el evangelio. Dice Sofonía 1:17, y atribularé a los hombres, andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. O sea que también se le llama el día de Jehová, y miren lo terrible que es. Otro nombre, tribulación y gran tribulación. Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se hallen escrito en el libro. Y miren lo que dice el mismo Jesús, la escatología de Jesús. Mateo 24:9. Entonces, 24:9, fíjense en ese detalle. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y aquí me voy a detener un minuto. El Señor está explicándole a Jesús
cronológicamente en el Mateo 24 los acontecimientos del fin de los tiempos a sus discípulos que le hicieron esa pregunta. Y después que él habla de los principios de dolores, que ahí va a hablar mañana el pastor Abraham, cuando él termina de hablarle, le dice, y este principio de dolores. Y dice el apóstol Pablo que nosotros vamos a ver los principios de los dolores, pero no la mujer encinta para dar a luz. Son dos cosas diferentes. Entonces el Señor cuando le dice principio de dolor, entonces le comienza a hablar de la tribulación, que son los primeros 3 años y medio. Pero sorpresa de que le está diciendo a algunos de que van a ser aborrecidos y van a ser perseguidos en ese tiempo. Entonces eso me dice a mí, a la luz de la Escritura, que hay una parte de la iglesia que luego del arrebatamiento va a seguir aquí en la tierra. Y eso van a ser perseguidos cruelmente por Satanás mismo. Porque dice que él mismo va a descender aquí a la tierra. Versículo 21. Entonces el Señor comienza a decirle muchos eventos que van a acontecer. Terrible, de toda la abominación. Entonces dice, porque habrá entonces gran tribulación. Entonces hay dos eventos ahí. Tribulación y gran tribulación. Y leímos a Daniel. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia. Se llama la angustia de Jacob, también le dice la Biblia. Y eso va a pasar en la segunda parte, en la gran tribulación. Pero otro nombre que le da la Biblia, el día caliente como un horno. Que eso va a ser espiritual y literal también, físico. Malaquías 4:1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Y todo soberbio y todo lo que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, no les dejará ni raíz ni rama. El día del Señor, ese otro nombre. Primero de Tesalonicenses, el día del Señor, el día de Jehová es lo mismo. Pasa que en el Nuevo Testamento no se utiliza Jehová, sino Señor. Primero de Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Se acuerdan que le dije que Jesús dijo principio de dolores? Y aquí el apóstol Pablo está diciendo la mujer encinta para dar a luz. Amén. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con grandes truenos y los elementos ardientes serán destruidos, desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces hasta aquí un resumen de la gran tribulación. ¿Cuáles son los nombres que le da la Biblia? O algunos de los nombres que le da la Biblia. La semana 70 de Daniel. El día de Jehová. El día de tiniebla. El día ardiente como un horno. El día del Señor. Esos son, el día de la ira. El día de la venganza. Esos son nombres. Cada vez que usted ve esos nombres, que el Señor se refiere a eso, está hablando de ese periodo de tiempo. Yo hice imitando a Abraham con la línea de tiempo. O intentando imitarlo. Yo hice una pequeña línea de tiempo para que usted me entienda eso didácticamente. Primero es los primeros 3 años y medio de tribulación. Después está los 3 años y medio de gran tribulación, 7 años. Y eso lo podemos ver en la Biblia. Si usted busca Apocalipsis 11:3 y Apocalipsis 12:6, está hablando de 2 tipos de tiempo. Amén. Entonces tómale foto ahí, ya. Ok, sí. Todavía. Gloria a Dios. Entonces, ahí ya tenemos el primer tiempo, ¿verdad que sí? Por eso le hablé de las agujas del final de los tiempos, de las últimas cosas. Una aguja, un reloj tiene 3 agujas. La segundera, la minutera y la horaria. ¿Cuál es la que está más próxima a ocurrir? La segundera. Y la que sigue después, la minutera, etcétera. Entonces, lo que está más próximo a ocurrir, de acuerdo al reloj de Dios, ¿qué es? El arrebatamiento. Eso es lo que está a punto de ocurrir. Que ya el pastor Abraham le explicó un poco en la línea de tiempo y lo vamos a ver ahora. Entonces, hay 7 años en esa línea de tiempo que lo acabamos de definir aquí.
Vamos a hablar de la iglesia arrebatada. Y aquí sí yo quiero que usted me preste atención. Como dice el apóstol, si se perdió esto, se perdió todo lo otro, hermano. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Ese otro nombre también, la hora de la prueba para la tribulación, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ustedes saben que en Apocalipsis hay 7 iglesias, figura de toda la cristiandad. 7 iglesias y también figura de la historia de la iglesia de los tiempos de Jesús. Entonces hay 7 iglesias, pero si ustedes han leído esto muchas veces, donde a una sola iglesia aparentemente no le dicen nada. Y a la iglesia de Filadelfia, es el contexto de eso. La iglesia de Filadelfia, yo le invito, Filadelfia significa amor fraternal, y yo le invito a que busquen en la Biblia para que ustedes vean todas las veces que el Señor se refiere, o el apóstol Pablo o Pedro, con relación al amor fraternal. Y eso es como el perfil de cómo debería ser la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, esta iglesia, el Señor la alaba, por decirle algo, la alaba y como que no le llama la atención. Y le está diciendo, yo también te guardaré de la hora, eso en el futuro que le está hablando, dicho sea de paso, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Pero si nos quedamos así, quizás no vamos a entender mucho. Por eso es que hay que como que sumergirse un poco más en la escritura. Entonces la palabra griega ahí, para esa palabra de significa, mírelo usted mismo, fuera de qué, fuera de lugar, tiempo o causa. En pocas palabras, el Señor le está diciendo a esa iglesia que no, lo va a librar de tal, o sea, lo va a sacar de la hora de la prueba que viene para el mundo, para los que moran en la tierra. Lo veo serio, hermano. Me han corregido que no diga esta palabra, pero tengo que decirla. ¿Me están entendiendo? Denle un aplauso al Señor si me están entendiendo. Gloria a Dios. Entonces, se dan cuenta que cuando nos sumergimos como un poquito más, como que vamos a entender. Entonces, a esa iglesia le están diciendo, tú no vas a pasar por la tribulación, gran tribulación. Literalmente. Entonces, yo busqué a uno de los eruditos más reconocidos, el doctor William McDonald, y él, mire lo que él estudia bastante de eso, y estudia el griego y todas esas cosas. Mire lo que él dice. Observemos que serán guardados de la hora de la prueba, es decir, de todo el periodo de tiempo. Esa iglesia la van a sacar. Además, serán guardados fuera de este periodo. Y explica por qué. Porque en el griego esa palabra es lo que significa, sacar fuera. No a través del mismo. Entonces, lo que dice aquí, los que moran, probar a los que moran sobre la tierra. Usted busca el contexto en Salmo 17:14, que dice, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida. Es decir, que a lo que se está refiriendo son a gente que no buscaron el reino de Dios y su justicia, sino que prefieren la tierra. Amén. Entonces, vamos a hablar un poco de la iglesia arrebatada. 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Lo que explicó el pastor Abraham, no que lo va a recibir en la nube. No vamos en la nube, pero nos van a parar allá en el aire. Y esa palabra griega significa fuera de. Amén. Y así estaremos siempre con el Señor. La palabra, a propósito, algunos dicen que la palabra arrebatada no aparece en la Biblia. Claro que aparece, mírenla ahí. Cierto, ustedes la están mirando, ¿verdad que sí? Ok, ahí dice arrebatado. Y en el griego la palabra es harpazo, que significa arrebatar, apoderarse.
Y yo puse una nota que dice que ese verbo al paso, denota que se realiza una fuerza de manera súbita. Por eso que el Señor dice en abrir y cerrar de ojos. Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahí aparece la señal de la mujer, ¿verdad? Figura de la iglesia, de toda la cristiandad. Aparece ahí en Apocalipsis capítulo 12. Y dice la Biblia que el dragón está esperando que la mujer dé a luz un hijo. Un niño. O un ternón. ¿Cómo es Abraham? Un hijo. Pero resulta que da a luz un ternón. Un hijo es un hijo inmaduro o recién nacido. Pero la palabra ternón es un hijo maduro. Entonces eso significa, y entonces agarran dice entonces que arrebatan al ternón, al hijo maduro, y se lo llevan. Pero la mujer va al desierto. Entonces esto también nos da una enseñanza, hermano, que el Señor viene a buscar, a arrebatar hijos maduros de acuerdo a la estatura de Cristo. Que el diablo esté esperando que ella dé a luz los hijos, esos niños inmaduros, para devorarlo. Pero de lo que nace es un hijo ternón. Amén. Dice 1 Tesalonicenses 5, 8, 9. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Este texto lo explicó el pastor Abraham. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos has puesto Dios para ira. Ya vimos que hay que uno de los días que se le da el nombre del día de la ira. Y que hay una iglesia que la sacan. Entonces el apóstol Pablo, entre paréntesis, hermano, el apóstol Pablo estaba preparando la iglesia y a nosotros también, porque él es el perito arquitecto de la iglesia. Lo estaba preparando, ¿sabe para qué? Para el arrebatamiento. Pero en ese libro de 1 Tesalonicenses y 2 Tesalonicenses, él le habla de la gran tribulación, le habla del anticristo, le habla de la abominación desoladora, todo eso. Pero hay un texto que él dice ahí, bueno, en 1 Tesalonicenses 5:1, dice, pero hermano, acerca de tales cosas, yo no tengo necesidad de escribirle. Como queriendo decir, ustedes deben prepararse para el arrebatamiento, el otro no le interesa mucho, apréndalo, mire, y comienza a explicarle, pero su énfasis era, ¿en qué? En el arrebatamiento. Amén. Sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo, nuestro Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5, 4 y 5. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que el día os sorprenda como ladrón. ¿Se acuerdan que también el día de Jehová es ese tiempo también decía que era como ladrón en la noche? Amén. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Y qué nombre le decían a la gran tribulación y tribulación? Día de Jehová, pero también día de tiniebla. Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntate, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El pastor Abraham explicó algo que tiene que ver con ese texto. Es decir, lo que el apóstol, la revelación que hay ahí, que se la dieron a Juan, es que le están diciendo a una parte de la iglesia, si tú te arrepientes y velas, tú vas a ver cuando yo vengo. Pero si no lo haces, no vas a ver. Te va a sorprender cuando llegue el momento. Hermano, por eso es que usted escucha, mucha gente dice, es que nadie va a saber, eso va a ser como ladrón en la noche. No, va a saber como ladrón en la noche para el mundo que no supo nada, le llegó todo de repente, y para los que no están preparados. Ahí hay un ejemplo, le voy a poner un ejemplo, gloria a Dios. ¿Se acuerdan de Elías? ¿Se acuerdan de Elías? El tibista. Dice la Biblia que un momento iba caminando Elías y Eliseo, y los hijos de los profetas le dijeron, ¿tú sabías que tu Señor se lo llevan hoy? Va a ser quitado de ti, va a ser arrebatado de ti. Sí, no digan nada. Después sigue caminando para otro sitio y vuelven otros hijos de los profetas, otros de Jericó. Ustedes saben, ¿tú sabías que tu Señor te lo arrebatan hoy? Sí, pero no digan nada.
Se dan cuenta y miren algo, hay una figura. Se dan cuenta que se lo arrebatan a Elías. ¿Quién es el único que lo ve? Eliseo. Es decir que toda la cristiandad probablemente, y no me quiero meter muy profundo ahí, pero probablemente va a ver cuando a la novia se la lleven. Y las otras van a tener que regresar. Van a tener que esperar un poco más de tiempo. Bien. Una figura para ir a otra parte. Rebeca. Génesis 24, 4. Sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Miren lo que está pasando ahí. Abraham, Isaac, el nene, tenía 40 años, como dice el apóstol. Tenía 40 años y era rico, millonario para estos días. Tuviera en la revista Forbes en primer lugar. A Isaac, porque dice la Biblia que él fructificó al 100 por uno. Es lo único que la Biblia dice, que fructificó al 100 por uno. Y que Abraham le dio todo a él, pero tenía 40 años y no tenía novia. Entonces el papá Abraham mandó a su siervo mayor a buscarle novia o esposa a su hijo. Abraham es figura del Padre, Isaac es figura de Jesús y Eleazar es figura del Espíritu Santo. Entonces, no lo voy a relatar todo, usted lo busca ahí en los otros versículos. Dice en Génesis 24, 55. Entonces respondieron su hermano y su madre, porque él encontró a la que era, le puso una serie de pruebas y ella superó. Dicho sea de paso, la actitud de Rebeca es un perfil de la novia que va a ser arrebatada. Estudia Rebeca para que usted vea. Entonces respondieron su hermano, pero estudiólo antes de ser arrebatada. Espere la doncella, dice, y respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a los menos 10 días y después irá. Miren lo que hay aquí, porque me he propuesto en el nombre del Señor que usted salga bendecido hoy aquí, o que todo salga, que ya no haya duda de que el arrebatamiento lo vamos a aprender hoy. Miren, el número 10 en la Biblia significa prueba. Amén. ¿Y qué es lo que viene para el mundo? La hora de la prueba, los 7 años de la gran tribulación. Pero resulta que Eleazar, figura del Espíritu Santo, fue a su parentela. Dicho sea de paso, no fue a otro sitio, fue a la misma parentela. Es decir, que la novia tiene que salir de la iglesia. Entonces, los familiares le dijeron, no te la lleve, que se quede con nosotros 10 días. Figura de la prueba. Entonces, dice el siervo, ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle, porque le dijo, no me retrase más, que ya yo tengo el producto, ya el Señor me dio lo que yo quería, ya tengo la esposa para mi Señor, no me detengan. Y bueno, pues entonces preguntémosle a la doncella si es que ella va a decir. Y entonces en el versículo 58 dice, y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Es una enseñanza para nosotros. Ella era de la familia del Padre, ¿cierto? Amén. Era de la familia del Padre. Vamos a decir, era una salva. Pero le estaban preguntando, ¿qué tú quieres? ¿Te quedas con nosotros 10 días más o te va ahora? Entonces eso yo lo dejo en su mente, en su corazón. Génesis 24, 6:1. Entonces se levantó Rebeca, y aquí sí hay un punto muy importante, y su doncella, y montaron a los camellos y siguieron al hombre y al criado, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Usted sigue leyendo en otra parte que cuando ella vio a Isaac había salido de su casa y quedó en un término medio y llevaba Eleazar, figura del Espíritu Santo, ¿llevaba a quién? A Rebeca, la novia, a la que iba a ser esposa. Pero ¿dónde se encontró con el que iba a ser su esposo? En término medio, ni en la tierra de ella, ni en la casa, donde mismo el Señor nos va a arrebatar. Pero miren esa palabra, ahí es que me llama la atención. Y yo le di mucha mente al Señor para que me explicara eso. Y entonces se levantó Rebeca y sus doncellas. ¿Se acuerdan de que hay 10 vírgenes? Ok. Y montaron en los camellos, figura de los ministros, y siguieron al hombre. ¿A qué hombre? A Eleazar. Vamos a ver, hágase esta figura.
ella se montó en los caballos, en el el camello. Y iba siguiendo, ¿qué? Dice la Biblia, iba siguiendo al hombre, ¿verdad que sí? Punto y coma, que eso son detalles que tenemos que saberlo. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Pero ven acá, ¿cómo así? No, es la cosa, míralo ahí, el hermano la está cogiendo. No la estaba siguiendo, sencillamente, porque esa palabra, porque la Biblia quiere explicarnos a nosotros. Es como la pregunta que le hicieron a Rebeca, ¿te quiere ir ahora o quiere pasar la gran tribulación? Entonces, tomó a Rebeca, la palabra es la K, que significa arrebatar. Es la misma palabra que del hebreo se translitera al griego, que significa arrebatamiento. Denle un aplauso al Señor, hermano, por eso. Entonces, hasta aquí, con mi línea de tiempo. Hasta aquí, vimos la gran tribulación, ¿verdad que sí? Y hay una iglesia que le dicen, tú no vas a pasar por ahí. Vimos la figura de Rebeca y hay más figuras, muchísimas más en la Biblia. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que hay una iglesia que definitivamente no va a pasar por ahí. Una parte de la iglesia que no va a pasar por ahí. Y quiera Dios que sea uno de ustedes y yo también, por favor. Entonces vamos a hablar de lo último. La segunda venida. Porque algunos dicen, en la segunda venida el Señor nos va a arrebatar. No, son dos cosas diferentes. Si usted quiere, eso no es pecado, usted dice, bueno, la segunda venida en dos partes. Pero lo que pasa es que algunos piensan que va a venir aquí y eso no es así. Vamos a verlo ahora. O sea, en el arrebatamiento de que va a tocar tierra el Señor y no es así. Vamos a hablar de la segunda venida rápidamente, que me quedan 5 minutos. Amén. Y quiero que en 5 minutos, o si no ya es vigilia, hermano. Mateo 24, del 29 al 30. Si ustedes leen, ¿se acuerdan que ahorita leímos que el Señor dijo principio de dolores? ¿Verdad? Y la Biblia nos deja ver que nosotros vamos a ver los principios de dolores. De hecho, lo estamos viendo. Después el Señor comienza a hablar de tribulación. Y comienza a explicar una serie de cosas que van a pasar, entre ellos la abominación desoladora, que eso va a ocurrir a la mitad de la semana 70, a la mitad de la tribulación. Y después de todos esos eventos, el Señor dice, en Mateo 24, 29 y 30, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna dará su resplandor, y es lo que explicó el pastor Abraham, una estrella no puede caer aquí, porque ya, esos son elementos espirituales. Y las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán toda la tribu de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, ¿esto es el arrebatamiento? ¿Verdad que no? En una ocasión los discípulos dijeron, uno de los discípulos le preguntó al Señor, Señor, explícame, ¿cómo es eso de que tú te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? O sea, que el Señor tiene alguno que se le va a manifestar, que se lo va a llevar y no va al mundo. El mundo no se va a dar cuenta. El mundo sí se va a dar cuenta cuando haya millones de personas que desaparecieron y van a decir que fueron los ovnis, que están metidos en... no, va a decir que el mundo ha llegado a un nivel de liberación y de progresismo que ya no necesitamos a esa persona porque son un problema para la sociedad. No se queden para que no escuchen ese discurso. Entonces, la segunda venida, dice que inmediatamente después aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, ¿verdad que sí? Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Es decir, que aquí todo lo que está pasando es público. La Biblia dice, buscar la paz con todo, ¿y qué? Sin la cual, pero ahí todo el mundo lo está viendo. Todo es un santo. No, si dicho sea de paso, si usted lee en Apocalipsis, todas las naciones se reúnen para pelear. Había un corito que cantábamos antes, hace mucho ya en la romana,
que decía, y es así, eso es así. No, las naciones todas unidas como hermanas van a querer pelear contra el Cordero. De hecho, dicho sea de paso, por eso que yo, y perdóname Abraham, pero por eso que yo cuando veo un hermano, no un hermano, no, vamos, un ministro, por así decirlo, que se mete en política, y me perdonan si hay alguno aquí, que se mete en política, yo digo, si lo hace por avaricia o por falta de conocimiento. Si es falta de conocimiento, amén, lo perdonamos, el Señor en su momento le va a revelar, pero si es por avaricia, porque dice que todos los gobiernos, todas las autoridades se le va a dar al anticristo, y todo ese gobierno entonces va a pelear contra el Cordero. Entonces, ¿me están entendiendo? Se lo dejo eso de tarea y al pastor Abraham que después lo explique todo aquí. Marcos 14:62. Y Jesús le dijo, yo soy y veréis al Hijo de Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Segunda venida pública. Lucas 21:27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Esto es venida pública, no la privada, como dicen. La profecía de Zacarías. Hay muchísima profecía en el Antiguo Testamento que habla de la segunda venida. Yo tomé la de Zacarías. Zacarías 14, el 4, 5, y lo vamos a leer. Y se afirmarán sus pies. ¿Dónde se afirmarán sus pies? O sea, va a tocar tierra. ¿Se acuerdan en un momento, cuando en Hechos capítulo 1, que el Señor dice que fue llevado, arrebatado allá arriba? Cuando estaban los discípulos mirándolo, ¿verdad? Y el ángel se le apareció a ellos, los que estaban ahí, y le dijo, ese Señor que ustedes han visto cómo se y fue, así mismo va a venir. Entonces, eso no dice, ¿y qué había en ese tiempo? Ese no es el tema, pero lo voy a mencionar. ¿Qué había en Israel en ese tiempo? 2 sumos sacerdotes. Y los 2 sumos sacerdotes son figuras de 2 bestias. Y cuando el Señor venga, y el pastor Abraham lo dijo, cuando el Señor venga, ¿a quién es que Él va a apresar? A las 2 bestias. Den un aplauso al Señor, hermano. Le estoy dando a ti para que aprendamos. Entonces, y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y hacia la otra mitad hacia el sur, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. ¿Quién es Jehová mi Dios? Jesús. Porque ¿quién es que dice Apocalipsis que viene? Jesús. Entonces lo que yo quiero que ustedes vean es cómo las profecías se van como un rompecabezas. Pero lo más hermoso es que el Señor está dispuesto a explicárnoslo a todo. Si lo buscamos. Entonces este detalle yo quiero que usted vea. Zacarías 14:6. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. ¿Dónde que está diciendo Zacarías que no habrá luz ni clara ni oscura? Cuando venga Jehová mi Dios, Jesús mismo, y pise sobre el monte de los olivos. Ok. Y dice en el 7, y será un día el cual es conocido de Jehová, porque Él va a venir obviamente en el momento que está terminando la gran tribulación, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. ¿Y qué dijo Jesús con relación a ese día? Mateo 24:29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol ¿qué? Oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y si ahí comienza a decir que aparecerá el Hijo del Hombre. Amén. Entonces, mi línea de tiempo. El arrebatamiento y la segunda venida. Ahí vemos que va a haber una gran tribulación. Hay una iglesia que se la llevan, pero que va a haber cuando se lleven a los otros. Hermano, mire, le voy a decir algo. Porque seguramente usted se va a poner a pensar eso. Hermano, usted dijo que la iglesia que se va a arrebatar lo va a saber. Pero entonces eso es
¿cómo puede ser? Porque hay mucha gente que han dicho que se va, que han puesto fecha. Yo le puedo asegurar que la iglesia novia, la que se va a arrebatar, yo no sé si son 5 minutos o media hora antes o un año antes, no sé, lo va a saber. De alguna manera lo va a saber, pero no lo va a decir. No me van a arrebatar. ¿Qué fue que dije? ¿Por qué? Venga el domingo para que sepa la respuesta. ¿Por qué? Voy a responderle. Porque fíjese que Eliseo, quienes los únicos que sabían eran los hijos de los profetas y Eliseo, ¿cierto? Que se iba Elías, figura de lo arrebatado. Sin embargo, le decía a los demás, calle, no digan nada. Amén. Entonces lo dejé con esa ahí. Ahora bien, ya para ir terminando, seguramente usted se está preguntando, hermano, pero entonces, y todos esos textos bíblicos que habla de que una iglesia va a estar en la gran tribulación y en la tribulación y la gran tribulación, y entonces usted dice que no, que una se va, que una se queda. ¿Cómo usted puede organizar eso desde el punto de vista bíblico? Vamos a verlo ahora rápidamente. Yo le llamo a esa iglesia que se queda la iglesia del desierto, pero no yo, perdón, no soy yo que le llamo así, la Biblia le llama así. Apocalipsis 12:5, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con barra de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Amén. Y la mujer huyó, versículo 6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Ya Abraham explicó eso, no voy a abundar. Entonces, hay una iglesia, la mujer, figura de la iglesia. En la Biblia, cuando se habla de mujer, en muchos casos está hablando de entidades o de doctrinas. En este caso está hablando de la iglesia. Y la mujer está en el cielo. Se arrebatan el hijo. Pero la otra parte dice, y más adelante otro texto dice, y el dragón persiguió a toda la descendencia de la mujer. Figura de la iglesia que se queda en el desierto. Y miren lo que dice aquí. Versículos 13 y 14. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz el hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos águilas las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Eso son 3 años y medio. Tiempo 1, tiempo 2 y mitad de 3 años y medio. Hermano, entonces, hay una iglesia que es sustentada en el desierto. Yo le decía al pastor Abraham el día que estábamos en su programa de radio, y se lo voy a preguntar a usted. El dragón viene con toda su furia, Satanás mismo y todas las entidades espirituales de maldad, a perseguir a la iglesia. Ese no es Israel, porque algunos dicen, no, pero eso es Israel, figura Israel. No, porque al principio de la gran tribulación el anticristo hace un pacto de paz y seguridad con Israel. Israel está allá en Jerusalén, sacrificando, en supuesta paz. O sea, esos 3 años y medio primero, eso no es Israel. Eso no es Israel. Esa es la iglesia. Porque el enemigo sale con toda su furia. Y yo le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que en el tiempo de la tribulación, los primeros 3 años y medio, vamos a poder predicar como yo estoy haciendo aquí ahora? ¿Ustedes creen que el pastor y hermano Ezequiel Molina Rosario, que por 50 años tiene la concentración evangélica nacional, ¿usted cree que lo va a poder hacer todos los años? El poder lo va a tener el anticristo. Y no va a, nosotros no, o sea, déjenme seguir para no meterme en rojo. Pero Abraham explicó que es el tiempo de la cosecha. Está la primicia, ¿verdad que sí? Que son los primeros frutos. Después está la cosecha. Después está el rebusco o la rabiza. La pregunta mía, y se la voy a dejar en su corazón. ¿En tiempo de cosecha se siembra? Entonces es ahora que tenemos que predicar el evangelio. Allá la iglesia va a estar corriendo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, los avergonzados. Y aquí hay ejemplos bíblicos que se los quiero dejar de cuáles son esas.
Yo busqué por lo menos dos perfiles, y la Biblia lo menciona muchísimo, de cuáles son los perfiles de aquellos que se van a quedar en la gran tribulación, hermano, y la tribulación y gran tribulación. Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzado. ¿Cómo es? O sea, que van a haber algunos, vino en su venida, en su parucía. Van a ir, Señor, yo estoy aquí. Y le van a decir, no, vuélvase para atrás a lavar su ropa en la gran tribulación. Y miren lo que lo dice ahí. La palabra venida significa ¿qué? Parucía. Y yo busqué dos ejemplos. Y están de boca del mismo Jesús. Mateo 25:30. La parábola de los talentos. Téngale atención a las parábolas del Señor. Y el siervo inútil, echado en las tinieblas, ¿de dónde? Allí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor no está diciendo, es un impiazo, es un inconverso, que nunca me conoció, ¿verdad que no? ¿Cómo le está llamando? Siervo inútil. O sea, y si usted lee en el contexto, fue un siervo que le dieron cosas, talentos, y no lo administró bien. Así que puede ser que algunas personas que le dan talentos, pero también talento, no solo talento de las cosas que yo puedo hacer, sino dinero, porque él dice, pudiste echar mi dinero en el banco. O sea que puede ser que si nosotros no somos buen administrador de las finanzas que el Señor nos da, ay hermano, no se va a perder. Por eso es que estamos a tiempo aquí. Otro ejemplo, las bodas, Mateo 22:11 al 13. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, pero estaba en la boda. La boda iba a comenzar. Yo me acuerdo que cuando estábamos allá en el pueblo de Ivo y Carolyn, invitaban a la boda, hacían boda. A mí me gustaban las bodas de los pueblos, hermano, más que la popi de aquí ahora. Porque en la boda de los pueblos, ¿verdad que invitan a todo el mundo, todo el barrio? Y principalmente los cumpleaños, todo el mundo. Entonces yo me acuerdo que yo me metí ahí. Y mira lo que dice aquí. Y entró el rey para ver a los convidados. O sea que el Señor Dios va a ver quiénes están aquí y quiénes no. Y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, pero estaba en la boda. ¿Y dónde la boda? Somos arrebatados allá en el cielo, hermano, allá arriba, en los aires. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido? La palabra amigo ahí tiene otro significado, pero no el tema. ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de qué? Mas él enmudeció. Acuérdense que Juan dijo, para que no nos alejemos de él avergonzado. Entonces en el 3 dice, entonces el rey dijo a los que servían, atales de pie y mano y echarle en la tiniebla de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué es la tiniebla de afuera? No está diciendo échenlo al infierno. Está diciendo échenlo al infierno, ni al abismo, no, a la tiniebla de afuera. O sea que también nos manda a que nos vistamos de boda. Como le dije al principio, los hermanos que a veces no quieren que le hablen de estas cosas, pero se quieren casar. ¿Cómo será una boda cuando la novia no sabe y está desinteresada en eso? Tremendo eso. No quiere al novio o no le interesa. Póngase de pie, hermano, por favor. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Por unos minutos es vigilia, hermano. Y nadie sabe si el Señor venía en el medio de esa vigilia. Ahora bien, estos textos son los últimos. Y yo se los quiero dejar en su corazón. Cantares es una relación de amor entre el novio y la novia. Y si usted lo estudia detenidamente, se dará cuenta que también la novia tiene estatus. O sea, en Cantares, en una ocasión la novia está con los pies y le da el sol. En una ocasión está cubierta, pero en otra ocasión no quiere que el novio se le acerque. Y eso habla de la estatura de la iglesia,
Porque cantarle los cantares, si está en la Biblia, es porque tiene una enseñanza. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Qué es todo? Útil para enseñar, para deducir, a fin de que el hombre de Dios llegue a ser perfecto, ¿verdad? O sea que lo que dice Cantares, en que es un versículo, me puede ayudar a mí a algo en el Señor, ¿verdad? Entonces, como estamos hablando del arrebatamiento, de la gran tribulación, de la gran tribulación y de la segunda venida, entonces en el Antiguo Testamento ya vimos figuras, hay más figuras, porque no le hablé de Enoc. Enoc fue arrebatado, sacado antes, sin embargo, Noé fue librado, ¿verdad que sí? Pero usted se imagina, Noé, un año duró dentro de esa arca, aproximadamente. Fue librado, pero pasó por los juicios. Entonces, en la Biblia se supone que debe entonces aparecer texto que me hable del arrebatamiento, o sea, de la iglesia, de los finales de los tiempos. ¿Cuál va a ser esas etapas? Cantares 6:10. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? ¡Wow! Eso está hablando de una iglesia, de una novia, porque la alba, ¿quién es el alba de la mañana? Jesús es la estrella de la mañana, alba de mañana. Luna, la luna, ¿de dónde recibe la luna? La luz. Del sol. ¿Quién es el sol de justicia? Y dice, como un ejército en orden, como una estatura al nivel de Cristo. Entonces, esa iglesia que ustedes ven ahí, es la iglesia arrebatada. Porque acuérdense que le está hablando a la novia. ¿Quién es esta que se muestra? Y la palabra, yo no la puse aquí. Ah, mira, yo lo sí, lo puse. No, esa no. Pero lo que dice en el original, ¿quién es esta que asciende como el alba? Esto es una figura de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero hay otro grupo. ¿Quién es esta que sube del desierto? ¿Verdad que hubo una iglesia que fue al desierto? Como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático. O sea, que hay una iglesia que sube como el alba, pero hay otra que, una sube como un ejército en orden, pero la otra sube del desierto. Esas son las que están saliendo a mitad de la gran tribulación, en la gran tribulación. Pero hay otra. Cantar 8:5. ¿Quién es esta que sube del desierto? También estaba en el desierto. Recostada sobre su amado, debajo de un manzano te desperté. Allí tuvo tu madre dolores. Allí tuvo dolores la que te dio a luz. Esa es la iglesia que pasa todo el tiempo de los dolores, porque también se le llama la tribulación y la tribulación, principio de dolores. Dice, y para terminar, 2 Timoteo 4:8. Y esto yo voy a terminar con el mismo texto que empecé. Porque si yo todo lo que le dije, hermano, no logré que usted, o yo no, el Espíritu Santo, que usted amara al Señor y amara su venida, no sé entonces qué podemos hacer. Pero el Señor se va a encargar esta noche de hablarle a su corazón. Por los demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman. Cierre sus ojos, por favor. Gracias, Señor. Recibe la gloria, Señor. Levante su mano ahí, por favor. Levante su mano y dígale, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor. Ayúdanos y enamóranos de ti, Señor, para que amemos tu venida, Señor. Amemos el tiempo, Señor, donde tú nos estás preparando para ese encuentro contigo, el amado Señor. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. La hermana. Gloria a Dios.